El Ministerio Público comenzó con la imputación de los cargos de los sindicados en la trama cooptación del Estado. Durante este proceso se evidenció las negociaciones de los integrantes del Partido Patriota cuando se encontraban en el poder. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFNegociosPP. A continuación, la nota de Cristian Martínez con todo lo que aconteció en la sala de vistas. La sala de vistas del Palacio de Justicia albergó a los 54 involucrados en el segundo día de audiencia del mayor caso de corrupción y cooptación del Estado revelado en el país. El Ministerio Público inició con las imputaciones y en el andamiaje de corrupción desglosó 4 fases en la investigación: los financistas, el equipo de exfuncionarios del gobierno, los contratistas del Estado, y quedó pendiente de imputar a los presuntos lavadores de dinero de la estructura. La institución procederá a realizar imputación a cada una de las personas de las que el Ministerio Público requirió su presencia en este tribunal, bien sea por citación, bien sea por orden de detención. En primer lugar, al grupo de personas de quienes se ha denominado financistas. En segundo lugar, al grupo de personas de quienes se ha denominado equipo, que eran funcionarios públicos que pertenecían a algunas entidades del Estado. En tercer lugar, al grupo de personas denominados contratistas y, en cuarto término, al grupo de personas que se ha denominado lavadores. Hoy se presentó voluntariamente Rudy Navas Siliesar, que fue beneficiado con arresto domiciliar, mientras Claudia Paniagua, defensora de Eduardo Kestler Morán, mandatario de los canales 3 y 7, solicitó nuevamente una revocación a la orden de captura, la que fue rechazada por el juez Miguel Ángel Gálvez. El Ministerio Público imputó a 29 sindicados y citados, mientras la audiencia fue aplazada para mañana, donde se conocerán los señalamientos al resto de implicados. Bienvenidos a Sin Filtro esta noche de martes. Seguimos pendiente de lo que sucede en la sala de vistas en la Corte Suprema de Justicia, donde el juez Miguel Ángel Gálvez le daba el turno al Ministerio Público para que iniciara este proceso de imputar cargos. Este día, 29 fueron los sindicados que el Ministerio Público, la Fiscalía, leyó los cargos de los que se responsabilizan, ¿no? Y bueno, dio detalles de lo que eran los SFNegociosPP. Ya sabe, puede usted enviar su comentario, sus opiniones con este hashtag de la noche. Pasamos con nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Es un trabajo arduo el que tiene el juez Miguel Ángel Gálvez. Son 54 involucrados, tanto que la Fiscalía ha agrupado a todos estos sindicados en 4 grupos, ¿no? Los financistas y los funcionarios, contratistas, y quedan pendientes los lavadores de dinero. ¿Podemos explicarle un poco de esto a la audiencia, Philip? Sí, buenas noches. Recordemos que el caso cooptación del Estado, en esa maratónica conferencia de prensa de casi 3 horas, narra una evolución del funcionamiento del Partido Patriota a lo largo de los años, y lo que dice es, vean, previo a llegar al gobierno entre el 2008 y el 2011, el ilícito que se comete es recaudar fondos para la campaña sin cumplir la normativa de la ley electoral y de partidos políticos, que básicamente obliga a registrar las donaciones. Al no registrarlas y al utilizar empresas de cartón para captar fondos, pues ahí se comete un primer ilícito. Un segundo grupo de ilícitos está asociado a que una vez en el ejercicio del poder, existía un proceso en el cual diversos contratistas pagaban, por concepto de soborno de coima, un porcentaje sobre los negocios, sobre los contratos públicos a los cuales se les otorgaba. Esa coima era denominada institucionalmente, dentro de las filas de la alta investidura del Partido Patriota, el incentivo comercial monetario. El tercer grupo se refiere a toda la estructura integrada por la administración de las sociedades anónimas de cartón y del equipo de abogados y de contadores, así como también de banqueros, particularmente de un grupo de banqueros de Banrural, que facilitaron el movimiento y las operaciones para encubrir justamente los movimientos del dinero. Y el cuarto grupo ya se refiere a los funcionarios, que eran los que se encargaban entonces de asegurar que los contratos se emitieran, que se pagaban, que autorizaban y que también recibían
parte de ese incentivo. En ese grupo comercial de exfuncionarios, durante la conferencia de prensa de la CICIG y Ministerio Público, pudimos escuchar algunos momentos en donde incluso se evidenciaban ciertos roces entre funcionarios por quién cobraba, si se le daba o no un negocio a X o Y empresa. Estuardo, esa era una de las formas como trabajaba la estructura criminal del PP. No tenía funcionarios en las diferentes carteras para asegurar, mantener algunos negocios, y cuando alguien se salía de la línea, habían problemas dentro de la cúpula. Bueno, no solo habían problemas, sino que utilizaban también el dinero de las comisiones, entre comillas, para poder tener una presión. El mismo comisionado Iván Velázquez relata un caso que creo que es paradigmático de lo que decías, y creo que es el más ejemplar, es sencillo de entender. Y es que para mantener los contratos con el Estado, la empresa de seguridad grupo Escorpión, pagaba una cuota, pero no solamente pagaba, sino que su gente también entraba a ser parte de, por ejemplo, las AAs, por ejemplo, entraba en algún puesto de poder. Esta comisión era repartida, ¿verdad? Había que darle cierta cantidad, por ejemplo, al ministro de Gobernación. Si no estoy equivocado, podría estar equivocado, creo que eran 80,000 quetzales los que, por ejemplo, Juan Carlos Monzón tenía que pasarle de comisión a A, a B, a C y al ex ministro de Gobernación. En una de esas tienen un problema. El comisionado no explica cuál es el problema, pero la vicepresidenta Roxana Valdetti ve que el ex ministro de Gobernación no hace lo que ella quiere que él haga. Y creo que empiezan los roces ahí. Era aquellos años cuando decíamos que ya el PP tenían varias facciones. Alejandro Sinibaldi, la gente cercana a Otto los de Pérez, Sinibaldi, los de Otto Pérez, habían 4 grupos. Y una de las presiones que utiliza precisamente Roxana Valdetti es decirle a Monzón, eso está en el relato, no le des la comisión hasta que no haga lo que le decimos. Y le retienen la comisión. O sea, suena risible, pero ese era el nivel también, digamos, de división que había, y utilizaban el dinero como forma de poder tener objetivos dentro de el quiebre, la decisión que había dentro de los diferentes grupos ¿Como un premio o también como un castigo? Sí, como un castigo, no dártelo, y como un premio darte o darte más. Vamos a la primera pausa, seguimos con esta etiqueta SF Negocios PP. Lanzamos un sondeo donde le preguntamos qué debería pasar con este partido político ahora que sabemos todas estas movidas. Usted emita su voto en la cuenta de Twitter de Guatevisión. Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro con la etiqueta SF Negocios PP. Hemos lanzado un sondeo en la cuenta de Twitter de Guatevisión para que usted opine qué debería pasar ahora que se sabe todos estos negocios PP. ¿Qué se debería pasar con el partido político? 77% dice debería ser anulado. Un 20% opina que realmente el PP ya no importa. Y solo un 3% cree que hay algún chance, oportunidad de reformarlo. Estos son los datos preliminares del sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Guatevisión en Twitter con la etiqueta SF Negocios PP. Y bueno, ayer escuchábamos al expresidente Otto Pérez Molina cómo fustigaba en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y bueno, hoy tuvo una actitud diferente. Ya no quiso dar mayores declaraciones. Y esto fue lo que dijo, o lo que no dijo, mejor dicho, el exgobernante. No vamos a dar declaraciones. General, pero de lo poco que pudo escuchar usted de las imputaciones que han realizado el Ministerio Público. No, hombre, a él le está dando declaraciones Mauricio, mire. Están con la casa. Mañana, cuando terminemos, ¿vale? Cuando terminemos les doy declaraciones para ya tener todo el proceso armado, pero ahorita no vale la pena. Eran las no declaraciones del expresidente Otto Pérez Molina, que le decía en algún momento a los reporteros: miren, allí está Mauricio López Bonilla, él está hablando en este momento, yo no voy a dar declaraciones, diferente a la actitud que tenía ayer con los reporteros. Philip, mañana se tiene previsto escuchar
al Ministerio Público cuando impute los cargos de este grupo llamado lavadores de dinero, porque en algún momento había que hacer algo con este dinero que se recaudaba de los negocios que hacía la estructura criminal del PP. ¿Cuál era este proceso y qué es lo que vamos a escuchar mañana? Bueno, la parte del Lo que nos lavado adelantó, o de don lo Iván. que se sabe de la conferencia de prensa y de algunas notas periodísticas que han reportado al respecto, es que se constituyeron una serie de sociedades anónimas, alrededor de 34, que básicamente servían para captar las coimas y tratar de darle apariencia de legalidad a esos flujos monetarios. ¿Cómo se hacía esa apariencia de legalidad? Pues básicamente se corrían modelos financieros, ese era el trabajo que hacía Estuardo Salvador González por un lado, Julio Aldana por otro, Mario Contreras, que básicamente es que venga esa sociedad anónima y pide un préstamo al banco. Entonces, sobre ese préstamo constituye un capital semilla, entonces adquiere inmuebles. Y luego empieza a cancelar ese préstamo en pagos en efectivo. Cancela el primer préstamo, entonces pide un segundo préstamo. Entonces los ingresos del préstamo más los ingresos de la coima se difuminan en la estructura financiera de la empresa. Y los subsiguientes préstamos se van pagando con las nuevas coimas que van entrando. Aparte, algunas de estas empresas efectivamente empezaron a llevar a cabo ciertas funciones en el marco legal. Por ejemplo, Roxana Valdetti adquirió un hotel en Antigua Guatemala. Tarde o temprano ese hotel empezó a generar ingresos. Entonces, ese es una estructura, ese es un modelo tradicional de operaciones de lavado de dinero, que es, yo utilizo una estructura financiera, utilizo operaciones bancarias para que se difumine el dinero ilícito con el lícito. Y una vez la empresa empieza a generar, por ínfimos que sean, ingresos lícitos, el dinero lo que se busca es ocultar el que no cuadra. Lo que pasa es que aquí tenían la versión desde adentro, cómo operaba eso. Y por eso es que fue para los fiscales posible desenmarañar toda esa estructura de movimientos de dinero que se llevan a cabo en estas SAs. Hay muchas personas que siguen preguntando en las cuentas de redes sociales dónde está el dinero, qué se va a hacer con el famoso dinero en caletas que se menciona, no se ha encontrado esto, el rastro del dinero a nivel internacional, ¿qué va a pasar con eso? Estuardo, ¿hay algunas posibilidades que tengamos de vuelta ese dinero que era dinero público? Yo lo creo muy difícil, a no ser que sea por los activos, me refiero a casas, me refiero a los regalos transporte, lujosos. Los regalos lujosos, el helicóptero, los yates, el dinero. Una de las acciones, por ejemplo, que explica muy bien Moisés Naim en Ilícito, un libro que recomiendo enormemente, es la forma también como las estructuras, estudiando por ejemplo narcotraficantes, esconden el dinero. En Pablo Escobar, mi padre, el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo, escribe y explica cómo su papá escondió dinero en efectivo para, si había un problema, el hijo tuviese oportunidad de flotar, de sobresalir y todo eso. También cuenta cómo los familiares de la familia, cómo los de la Escobar se lo robaron. Creo que podremos ver algo del dinero si logramos localizar los líos que se van a dar entre las mismas familias. Ahora que se están reuniendo. Sí, ahora que están reuniendo. Pero de lo contrario, lo que vamos a ver es literalmente solo los activos, posiblemente algunas acciones que para ahora a este nivel van a ser acciones basura, como que si fueran bonos basura, ¿verdad? Porque las acciones de esa empresa van a tener valor, si no es que cero, hasta van a quedar debiendo, ¿verdad? ¿No? Pero el dinero yo todavía lo considero muy implicado, a no ser, por ejemplo, que todavía se respondan preguntas. En el caso de Chico Dólar, por ejemplo, vamos al caso de Chico Dólar. Por ejemplo, Chico Dólar ya tenía muchos años de no depositar dinero en un banco, pero el dinero lo seguía depositando en otro banco. Ahí la pregunta es, ¿dónde está ese dinero que depositaba Chico Dólar? Claro. ¿Cómo bancarizaron también mucho de este dinero? Y el único caso que presenta el mismo comisionado Iván Velázquez de una bancarización
que no es el modelo precisamente de lavado de dinero, es un cheque por $100,000 que el exministro de Energía y Minas, Archila, da para la compra del regalo para Roxana Valdetti en la casa en Pristine Bay, en Honduras. Compra que al final ya no se realiza, ¿verdad? Que era parte de una cooperacha. Era parte de la cooperacha, pero el dinero